Buenos días a todos, gracias por estar conectado y participando de este taller que lleva por título La búsqueda bibliográfica y la construcción del problema en el contexto de la investigación. Los docentes involucrados en este taller es el doctor ingeniero Mazzoletti Armando, el doctor ingeniero Oliveira Mario, el doctor ingeniero Carlos Cabral y el máster Hugo Sosa, quien le habla. Bueno, este taller surge también como posibilidad de facilitar algunas herramientas a todos aquellos que están en proceso de investigación, ya sean becarios o aquellos que van a iniciarse en ese recorrido formativo, que tiene a su vez también una articulación similar al taller que el año pasado en GIDETET dimos y con otras actividades que fuimos realizando durante el año. Podemos hacer las consultas, luego al final vamos evacuando las preguntas. Bueno, Mario. Bueno, gracias Hugo, gracias por la presentación. Buen día a todos los que están asistiendo hoy a este taller. Bienvenidos. El contenido del taller se dividió en tres grandes bloques, por así decirlo. En el primero vamos a ver lo relacionado a la construcción del problema. ¿Qué sería esto? Bueno, cómo yo, antes de empezar una investigación o un estudio, conozco, construyo la situación problemática, ¿cierto? Posterior a esto, se va a charlar sobre cómo elaborar los objetivos, tanto general como específicos, y al finalizar el taller, se le va a dar algunas indicaciones de cómo realizar la búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Entonces, el taller está dividido en estos tres grandes bloques. ¿Hugo, podés pasar o yo puedo pasar desde acá? Ahí está, gracias Hugo. Bueno, para iniciar el taller, siempre que uno va a iniciar una investigación, tiene que partir de un problema, ¿sí? Esto es así, digamos. Y siempre lo que se busca es empezar por un problema solo y no dos, tres, cuatro, porque a veces uno se entusiasma y quiere resolver tres o cuatro problemas y lo verdadero es que hay que apuntarle a uno y con eso van a ver que es más que suficiente. Pero el problema tiene que estar bien planteado, si no uno entra en una nebulosa que no va a encontrar nunca una salida o una respuesta a ese problema. Yo tengo que darles una definición de lo que es un problema. Bueno, primero esta definición que aparece acá en el slide, que es una de las más simples, que dice, es aquella situación o necesidad que requiere una solución, ¿sí? Y yo le agregaría que requiere una solución o un entendimiento, o una respuesta. Porque acá tenemos que diferenciar cómo voy a realizar el enfoque de mi investigación. Los que ya realizaron una investigación, bueno, saben que yo puedo enfocar una investigación desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, o si me hago una mezcla de los dos, puedo realizar una investigación desde el punto de vista mixto, ¿sí? Que junta lo cualitativo con lo cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, en lo cuantitativo lo que yo busco es medir, ¿sí? Busco estudiar cantidades. Entonces en el enfoque cuantitativo mido, y en el enfoque cualitativo lo que busco es entender, ¿sí? Busco cualidades de alguna cosa. Por ejemplo, no es lo mismo decir cuántos bulones hay en una caja que decir cómo son los bulones que hay en una caja. ¿Ah? Entonces tengo diferentes enfoques para, en este caso, el ejemplo de los bulones. Ahora, una pregunta que yo por ahí les hago es, para ustedes, ¿es lo mismo problema que situación problemática, que problematización y que problema de investigación? Son cuatro términos que aparentemente suenan parecidos, pero que tienen diferencias entre sí.
¿Sí? ¿Y cuáles son estas diferencias? Bueno, principalmente el problema es algo amplio, ¿sí? Muy general, es describir el fenómeno en sí mismo, digamos, el problema en sí mismo, sin dar muchos detalles. Y se podría decir que es una primera versión de lo que está sucediendo y de aquello que yo quiero empezar a estudiar. Por un ejemplo de un problema. Fallas ocurridas en transformadores de distribución. ¿Sí? Vieron que es un título general, amplio, ambiguo, digamos, que permite varias interpretaciones. Yo digo fallas, pero fallas ¿qué? Eléctricas, mecánicas, fallas internas, fallas externas, fallas propias del transformador, fallas propias de la red, ¿sí? Hablo de transformadores de distribución, ok, pero ¿de qué tipo de transformadores? ¿De qué potencia? ¿En qué rango de potencia? ¿Instalados dónde? Entonces, eso el problema entonces es algo muy general, ¿sí? Vuelvo a repetir, fallas ocurridas en transformadores de distribución. La diferencia que tiene con una situación problemática es que ya la situación problemática lo que yo busco es tomar una fracción de ese problema inicial, ¿sí? Tomo una fracción, es decir, delimito un poco el problema, y lo que busco es encontrar una cadena de relaciones que me permita afinar esa idea inicial. Vamos a tomar el mismo ejemplo y digo, bueno, en lugar de decir fallas ocurridas en transformadores de distribución, yo puedo decir fallas eléctricas, ¿sí? Ahí ya estoy diferenciando entre eléctricas y mecánicas, fallas eléctricas en bobinados de transformadores de distribución. Ya cuando hablo de bobinados, ya estoy delimitando de que son fallas internas a la máquina. Fallas eléctricas en bobinados de transformadores de distribución de 25 kVA, estoy definiendo el rango de potencia, cuya relación de transformación puede ser, no sé, 13,2 barra, perdón, 0,4 kV con conmutador de etapa. ¿Sí? Ya estoy delimitando mucho más el problema. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo cuando estoy delimitando es definir la situación problemática. Otro término que yo lo había planteado era la problematización. ¿Qué sería la problematización? Es cuando ya entra en juego el razonamiento del investigador, en hacerse una determinada serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede con la falla? ¿Cuáles son los factores que producen la falla? ¿Cómo se puede solucionar este problema? Mejorar, reducir. ¿Por qué tengo que estudiar este fenómeno? ¿Sí? Todas las respuestas a esas preguntas que se tiene que hacer el investigador sería la problematización del problema, que cuando finaliza ese proceso de problematización, yo voy a conseguir finalmente tener definido o formulado lo que se conoce como problema de investigación. ¿Ah? Entonces no es una tarea tan fácil ni tan complicada, digamos, definir o construir el problema de investigación. Hugo, por favor. Entonces, haciendo una secuencia de pasos, primero parto de la idea de investigación, ¿sí? Después defino un tema específico, hago el planteamiento del problema, y una vez que yo defino la metodología de investigación que voy a utilizar, ¿sí? Me voy a obtener al final una solución a una situación problemática o a una necesidad, o voy a encontrar alguna comprensión de algún contexto problemático que estoy definiendo. Hugo, por favor. Siguiente. Bien, para darles una definición de planteamiento del problema, ¿qué sería entonces? Realizar una descripción y una redacción clara y concisa, o sea, resumida, de las razones que motivaron realizar la investigación. Con esto quiero decirles que el que lea el planteamiento del problema, que vaya a leer su tesis, tiene que entender, ya cuando ustedes plantean el problema, tienen que entender cuáles fueron las razones que motivaron a que ustedes estudien esa problemática. ¿Sí? Porque posiblemente una de las primeras preguntas que se le haga cuando usted defina su tesis va a ser, ok, ¿y por qué usted eligió ese problema
para analizar. Y si yo no conozco el problema, ya de entrada ya estoy con una pregunta complicada al inicio de mi defensa, ¿sí? Entonces, dejar bien planteado el problema que yo estoy analizando es importante, tanto para iniciar el proceso de investigación como para la escritura de la tesis, de la tesina, de lo que sea, ¿sí? Y Mario, bueno, ¿sí? una cosita, esto que vos estás planteando vinculado a la problematización o al planteamiento, estaría relacionado con la justificación de la elección de determinado problema, o en Hay parte. algunas, sí, gracias por la introducción, Hugo. Hay algunas propuestas, ya relacionado a porque la justificación muchas veces viene en un capítulo posterior, donde uno ya detalla con mayor grado, digamos, de detalle, por así decirlo, la justificación del trabajo. Pero acá se da como un inicio, un puntapié inicial a la justificación de por qué yo estudié el problema que lo planteo, ¿no? Ahora vamos a ver una secuencia de pasos que me permiten a mí, que ya de por sí solo cuando yo escribo esa secuencia de pasos ya está un poco justificado ahí la presentación de la problemática, ¿sí? Pero como te digo, hay veces que en una tesis se pone un capítulo separado donde diga, bueno, la justificación. Esta es la justificación de por qué yo abordo esta problemática. Ahí atrás, en una diapositiva anterior, había una frase de un científico que decía, bueno, como dice, hay un problema correctamente planteado, está parcialmente resuelto, que es un investigador del área de sistemas operacionales, ¿sí? Que bueno, la frase es muy acorde a lo que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Si no entiendo bien el problema, no puedo buscarle una solución bien. Siguiente, vos. Enumerando entonces cuáles son los elementos para plantear un problema, yo tengo que empezar en el primer paso sería definirlo y delimitarlo, ¿sí? Así como yo le di el ejemplo de las fallas en transformadores, ¿sí? Esto me permite a mí posteriormente realizar las preguntas de investigación, ¿sí? Las preguntas de investigación o las hipótesis, que son lo que yo voy a utilizar posteriormente para redactar los objetivos, definir la metodología y llegar a las conclusiones que van a buscar darle respuestas a esas preguntas de investigación que yo voy a elaborar, ¿sí? Sugerencias para a la hora de realizar el planteamiento de un problema de investigación, que no tenga cálculos. Entonces en esa parte van a ver que cuando lean alguna tesis nunca va a haber un cálculo presentado, ¿sí? Que no exceda las 2 páginas, y que no, ahí un poco responde a tu observación, Hugo, que no incluya la justificación en sí ni el marco teórico, porque eso se deja muchas veces para otra sección de la tesis, ¿sí? Tal vez aparezcan 2 o 3 citaciones en la parte de planteamiento del problema, pero no mucho más que eso, porque como te digo, el estudio del estado del arte se deja para otra sección del documento, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, acá es donde yo les quería mostrar un poco la metodología que se suele usar para elaborar el planteamiento de un problema, ¿sí? Van a ver que acá a la derecha tienen los pasos que tienen que seguir, son 3 pasos básicamente, y cómo yo voy, digamos, achicando el embudo hacia la definición de lo que en conclusión va a terminar como preguntas de investigación o hipótesis, ¿sí? El primer paso entonces sería aplicar la metodología del embudo, que básicamente consiste en ir desde lo macro a lo micro. ¿Qué significa ir de lo macro a lo micro? Bueno, primero, el planteamiento del problema es explicar el problema en sí de una manera deductiva, digamos, presentar el problema en un contexto mundial
después pasar a un contexto continental, nacional, regional, provincial, ¿sí? O de empresa inclusive, ¿sí? Es lo que se conoce como afinar un poco el problema. Acá se usa datos estadísticos, ¿sí? Pero como le dije, no mucha referencia, ¿sí? Vamos a suponer, ustedes quieren estudiar la pobreza a nivel mundial, ¿okay? O la pobreza en la ciudad de Oberá. Entonces parten de describir qué está pasando a nivel mundial con la pobreza, cuáles son los principales problemas, las principales soluciones que se encontraron, después pasan a nivel continental, a nivel país, qué se está haciendo, ¿sí? Y así, ¿sí? Van profundizando hasta el nivel de estudio o la población que ustedes van a analizar, que puede ser, como le dije, una empresa o a nivel regional. Después de eso, se pasa al segundo paso que se conoce como el método DQP, que básicamente lo que busca es responder esas 3 preguntas que están ahí. ¿Dónde, quién y por qué? Esas preguntas serían, ¿dónde? Bueno, ¿dónde voy a hacer la investigación? ¿La voy a hacer en una empresa? ¿La voy a hacer en un colegio? ¿La voy a hacer en un hospital? ¿La voy a hacer en una universidad? ¿Sí? Es importante que ustedes conozcan el lugar donde van a hacer la investigación. Y sobre todo que ese lugar sea alcanzable, es decir, si yo quiero hacer una investigación en la NASA y no puedo tener acceso a la NASA, obvio que voy a tener que no considerar ese lugar, no buscar algo que esté a mi alcance, ¿sí? El otro término que es quién o quiénes es definir quiénes van a estar involucrados en esa investigación. O sea, vamos a suponer, yo definí que voy a trabajar en una empresa ¿con qué? Con personas, con animales, con máquinas, con documentos, con procesos, ¿sí? Si yo soy un ingeniero industrial, tal vez me interesa trabajar en una determinada empresa ¿con quién? Con los procesos de esa empresa, los procesos productivos. Si tal vez estoy en el área de la abogacía, bueno, voy a trabajar con los documentos de esa empresa. Si soy electromecánico, me interesaría trabajar ¿con qué? Con las máquinas, ¿sí? Entonces tenemos D es dónde voy a trabajar, Q es con quién, y P es el problema o el por qué quiero estudiar ese tema que me interesa, digamos, ¿sí? ¿Por qué quiero estudiar ese problema? Si yo voy a tomar como ejemplo de vuelta el tema de las fallas en transformadores, puedo decir, bueno, quiero estudiar ese problema porque identifiqué un alto índice de fallas. Ese es el por qué. Y acá puedo preguntarme, ok, yo voy a estudiar por qué, para resolver el problema o no. Y bueno, si lo quiero resolver el problema, ¿sí? Ahí voy a tener un estudio que se conoce como estudio experimental, y si no voy a resolver el problema es lo que se conoce como un estudio descriptivo nada más, ¿sí? Voy a describir el problema. Después, el último paso, o el tercer paso, es lo que se conoce como método SEA, donde dice causa, efecto y aporte. Causa, dentro de la causa sería, bueno, el problema que yo estoy analizando. ¿Qué causas origina? Yo puedo decir, bueno, entre las diferentes causas que puede estar originando el problema, yo detecté las siguientes. Ahí describo todas las causas, pero en este trabajo yo me voy a enfocar en analizar la causa tal, ¿sí? Describo una, ¿sí? Que puede ser, esa causa después yo la puedo usar como una variable de estudio cuando yo voy a elaborar la pregunta de investigación. Ahora la voy a mostrar. Y entre los efectos o consecuencias, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, los efectos que puede ocasionar el problema son tales, ¿sí? O puedo enumerar los efectos o las consecuencias de, por ejemplo, la falla en un transformador, pero este estudio se va a basar en analizar tal consecuencia, ¿sí? Delimito de vuelta, ¿tá? Y finalmente se puede como colocar también el aporte que la tesis está dando. Esto es muy importante, ¿sí? Siempre cuando ustedes escriban una tesis o hagan un estudio, cuál es la
el aporte que ese trabajo, ese estudio está haciendo al conocimiento científico o al problema que usted está analizando, ¿sí? Entonces pueden decir, bueno, esta investigación pretende generar o solucionar una contribución o resolver el problema tal a través de, y ahí presentan alguna técnica que ustedes van a utilizar para abordar tal problema, etc. ¿Ya? Entonces, esta gráfica intenta un poco mostrarles los pasos que deberían seguir para elaborar, por así decirles, las preguntas de investigación. Siguiente, Hugo. Yo le había dicho, bueno, se recomienda que el planteamiento del problema no supere las 2 páginas, entonces acá le pusimos una imagen de ayuda a memoria de cómo debería estar elaborada esas 2 páginas. Primero empiezo con una introducción de una definición general del problema. Ahí hago lo que se conoce como la ley del embudo, es decir, cómo está el problema a nivel mundial, a nivel nacional, continental, cómo está a nivel local o de empresa. Después en la página 2 ya defino el problema, aplico el método de DQP, dónde, quiénes van a estar involucrados y por qué voy a estudiar ese problema, las causas del problema, el efecto del problema y finalmente las preguntas de investigación, o la hipótesis, ¿sí? Que puede ser como máximo 3 preguntas de investigación se sugiere. ¿Sí? No hay problema de que sea una, también o 2. Siguiente. Bueno, acá este flujograma intenta explicar un poco de por qué yo tengo que hacerme un buen planteamiento del problema y de cómo la revisión de la literatura es importante en todo este proceso. ¿Tá? Desde el inicio hasta el final de mi investigación. La revisión bibliográfica no es algo que yo lo hago al inicio y después no lo hago nunca. ¿Tá? Como experiencia propia le puedo contar de que cuando estaba haciendo mi doctorado, bueno, resulta que con unos 3 meses o 2 meses antes de la defensa encontré un artículo que estaba por publicarse, que presentaba casi lo mismo que lo que yo estaba estudiando. Entonces en ese momento un poco primero me desesperé porque le dije a mi director, ¿qué hago? Porque no voy a presentar, ya está publicando resultados y yo todavía no defendí la tesis. Entonces dijo, no, tranquilo, siempre hay alternativas, seguramente usó un método diferente, algo diferente siempre hay, digamos, entre un trabajo y otro. Entonces, pero lo que quiero guiar es, fíjense cómo la revisión bibliográfica termina cuando tal vez ustedes defiendan su tesis, ¿no? Entonces yo, siguiendo este flujograma, tengo el problema en sí como una definición general, ahí lo defino y lo delimito, ¿sí? Justificar el problema es, bueno, decir, mire, existe una problemática, esta problemática me interesa, ¿sí? Porque también está ese tema, como yo le decía ahí, la primera pregunta que puede surgir en una defensa de tesis es decir, de que le diga, bueno, ¿por qué usted eligió ese tema, ese problema para investigar? Y bueno, no puedo, porque mi director me dijo que estudie esto, y no. Puede ser que sí, pero si uno no va a estudiar algo que le interesa, es como trabajar forzado, ¿no? A partir de que yo le delimito el problema, yo defino las preguntas de investigación, ¿sí? Que están en verde ahí, esa sería la secuencia. Y estas preguntas de investigación me permiten a mí formular los objetivos o hipótesis. Ahora, en la secuencia vamos a ver qué son objetivos generales y qué son objetivos específicos. Estos objetivos van a permitirme definir o me orientan a mí a decir, bueno, ¿qué metodología voy a usar? ¿Ya? ¿Qué metodología? ¿Cualitativa, cuantitativa? O sea, ¿cuál va a ser el enfoque? Voy a usar datos experimentales, simulaciones. Una vez que tengo definida la metodología y avanzo en la investigación, voy a obtener los resultados, ¿sí? Y el análisis de resultados me va a permitir a mí llegar a conclusiones que siempre tienen que, por supuesto, dar respuesta a las preguntas de investigación que me planteé en un inicio, ¿sí? ¿Sí? O anular o no la hipótesis que se plantearon en el inicio de la investigación. La siguiente, por favor. Mario, antes que pase, me gustaría remarcar algo que vos mencionaste como experiencia,
que es la comunicación fluida, directa que tuviste con el director, porque eso es sumamente importante. Lo que uno puede visualizar que muchas veces el becario, el investigador va navegando solos, prácticamente al final después entrega todo, pero tiene que haber justamente en ese proceso de construcción, no solamente por las dificultades que surgen, sino también porque una forma de que alguien experto vaya chequeando, vaya monitoreando el recorrido que vos vas haciendo. Me parece eso importante que a vos en tu caso te permitió posicionarte desde otro lugar, salir de la angustia y focalizarte en lo que estabas haciendo. Claro, sí, sí, totalmente. Inclusive no tengan miedo de volver para atrás en su investigación. O sea, muchas veces uno va avanzando, avanzando y se encuentra, bueno, ya esto ya se hizo de esta forma, entonces, bueno, vuelvo, busco otra forma de resolverlo, ¿sí? O sea, un problema, como ustedes saben, la mayoría acá estudia ingeniería, así que ustedes saben que un problema no tiene una solución, puede tener varias soluciones. Entonces, si uno va por un camino y encuentra que ese camino ya lo aplicaron, bueno, volvamos para atrás, busquemos otra metodología, otra herramienta de solución que abordemos el problema de otro enfoque. ¿Sí? Y fíjate esto que vos Ah, mencionás de que, digamos, un problema tiene un abanico de soluciones, justamente se conecta con lo de la competencia en la creatividad, que es asociado a las competencias sociales, políticas, que justamente uno dice, bueno, un ingeniero o una ingeniera es muy poco creativa, pero sin embargo la creatividad está en el ingenio de generar estrategias múltiples para resolver un problema y de esa forma mostrar que no hay un único camino, sino que son diversos el recorrido para llegar a la solución de un problema, ¿sí? exactamente vos. Bueno, acá ahora se largó a llover un poco fuerte, así que voy a subir el tono de voz para que se me escuche. ¿Sí? ¿Puede pasar a la siguiente voz? Bien. ¿Cómo elaboro entonces la pregunta? O la pregunta después de haber hecho el planteamiento del problema. Una vez que ustedes definen o aplican el método del embudo, el método DQP y el método CCA, ustedes van a ya, en cierta forma, tener planteado el problema. ¿Sí? Ahora tengo que elaborar las preguntas. ¿Qué debe contener la pregunta? Bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿A quién voy a introducir en el problema? ¿O quién voy a incluir dentro del análisis? ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Cuándo? Por eso ahí dice concepto, espacio y tiempo, tiene que estar bien claro dentro de la pregunta. Muchas veces acá hay un texto que dice que muchas veces, o la mayoría de las veces, las preguntas de investigación nunca se realizan al inicio antes de plantear el problema, digamos, porque yo puedo plantear una pregunta de investigación que no voy a poder responderla nunca. Digamos. Por eso es importante conocer bien si yo voy a tener primero, definir el enfoque de investigación, si voy a tener la capacidad para llevar adelante la investigación, si voy a tener los métodos adecuados, ¿sí? Porque si se me ocurre estudiar, no sé, fallas eléctricas, redes de Afganistán o China, no sé, y no puedo ir hasta allá o no puedo tener acceso a información de allá, no voy a dar respuesta a eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la estructura básica de una pregunta de investigación? Primero inicia con una frase interrogativa, por ejemplo, ¿qué, quiénes, quién, cómo, cuándo? ¿Ah? Y después sigue la variable de estudio, más una cualidad, más el contexto. ¿No? Ahí en el siguiente slide, por favor, Hugo, hay un ejemplo. Fíjese, dice, ¿de qué manera influye la economía familiar en la deserción académica de los alumnos de primer año de la Facultad de Ingeniería Obra en el periodo 2020 de aislamiento social ocasionado por COVID-19? Fíjense que ahí ya tratamos de separarle. Primero, ¿cómo inicia? Con una interrogación. ¿De qué? ¿Cuál es el alcance? La economía familiar. ¿Sí? ¿Cuál es la variable de estudio? La deserción académica. Fíjense, hoy creo que no le mencioné, pero la primera variable de estudio, si yo utilizo el método DQP, sale de cuando yo defino el problema, el por qué. ¿Sí? Después viene cuál es la población de estudio, los alumnos de primer año, cuál es el espacio o el entorno de la Facultad de Ingeniería y cuál es el tiempo, en este caso se definió como ejemplo, periodo 2020. ¿Ah?
Eso es un ejemplo de pregunta de investigación. Sí, sí, la siguiente. Ah, bien. Bueno, ahora ya vendría en la parte de un ejercicio propuesto. No sé si alguno de ustedes, los que están participando del taller, ya está trabajando sobre un proyecto de investigación, si tienen la idea de iniciar uno, pero sería interesante, bueno, que si no todavía no empezaron, hacer este ejercicio, o lo que están haciendo, bueno, replantearse en cuanto a lo que sea la construcción del problema, ¿no? ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros? Bueno, que ustedes primero definan un problema en forma general, ¿sí? Definan el problema, acuérdense, problema es una cosa, situación problemática es otra, construcción del problema es otra. A través de la definición de algún problema que ustedes estén interesados en analizar, puedan aplicar alguna de estas técnicas que rápidamente se les explicó, para hacer el planteamiento del problema de investigación. Acuérdense, 2 páginas como máximo, ¿sí? Yendo del enfoque del problema a nivel mundial hasta el nivel regional, de describir dónde, quiénes y por qué van a hacer la investigación, de definir las causas, los efectos y el aporte que la investigación le va a dar. Entonces, todo eso debería ir en el segundo ítem que dice realizar el planteamiento del problema. Y por último, bueno, al final de esas 2 páginas, hacer una pregunta de investigación, ¿sí? Relacionado a la problemática que ustedes se planteen abordar, digamos, ¿sí? Y esta es una actividad que va a tener un tiempo, ¿no, Hugo? De presentación. Sí, lo que nosotros decíamos es, bueno, ahora le daríamos unos minutitos para que ustedes por lo menos puedan buscar su proyecto, consultar, etcétera. Y luego nosotros le propondríamos que al final le marcamos el día donde ustedes tendrían que enviar lo que han trabajado. Si uno ya está en un proyecto de investigación, estos aspectos medianamente están encausados, ¿sí? Y en caso contrario, uno puede tomar otro trabajo de investigación y ver cómo ha ido transitando en torno a, a este aspecto del problema y su problematización, ¿sí? Entonces, en este momento haríamos, como estamos un poco atrasados, eh, a las 10:45 retomaríamos con la sección de objetivos. En estos minutos que tenemos, que son muy breves, la idea es que usted pueda volver sobre su proyecto, recordar lo que se mencionó, etcétera, y más o menos tratar de, digamos, encauzar lo que va a escribir en esta sección de problemas. Digo, por lo menos definir el problema en forma general y delimitarlo, ¿sí? Delimitar así, grandes rasgos sin hacer el planteamiento todavía a nivel mundial y eso, porque por cuestión de tiempo, igual lo van a tener tiempo para hacerlo durante la semana y presentarlo como actividad del taller, ¿no? Sí, correcto, va a ser puntualmente el día viernes. El Perfecto. plazo para tratar de terminar también, ¿sí? Bueno, a las 10:45 seguimos con la otra dimensión que está vinculado a objetivos. Nosotros seguimos acá, así que no sé, bueno, consultas, etcétera.
Sí, aprovechando este tiempo, si alguien está todavía siguiendo la transmisión y quiere hacerle alguna pregunta en relación a lo que yo estuve exponiendo, que lo escriba en el chat, ¿sí? Ahí de Facebook, y respondemos, ¿sí? Antes de volver a la presentación a las 10:45. Bueno, vamos ahora con la sección vinculada a los objetivos, que a su vez también tiene una estrecha relación con el aspecto del problema, porque los objetivos se entienden desde ese lugar. Generalmente nosotros cuando comenzamos a escribir nuestro proyecto solemos cometer el error de primero escribir los objetivos, lo que queremos, y cuando el camino es comenzar por el problema, su planteamiento y su problematización. Bueno, estos objetivos lo podríamos definir gráficamente como una señal que me van a ir orientando a lo largo de la trayectoria que voy haciendo, la investigación que estoy ejecutando.
Por lo tanto, las características generales que tienen que tener estos, los objetivos, de que tienen que ser claros, después vamos a ver qué es lo que va dentro de un objetivo, ¿sí? Tiene que tener una estrecha relación con la pregunta de investigación, que pueden ser una o pueden ser varias, o algunos plantean, por ejemplo, una pregunta general y otras específicas, y además tiene que ser mensurable, es decir, con la posibilidad de ser medible, que se pueda confrontar, etc. Bueno, justamente su función es esto, de indicarnos, además también nos adelanta, nos vincula, en definitiva, con los instrumentos, las técnicas que nosotros vamos a emplear para poder llevar adelante la investigación y también la recolección de los datos, eh, y que nos va a permitir evaluar justamente la investigación que estamos realizando. Acá nosotros hemos escrito un ejemplo vinculado al rendimiento académico en la universidad, teniendo como sujeto a los hombres. Entonces acá la traducción de esto en un objetivo sería comprobar, verificar, describir, etcétera, depende de lo que nosotros apuntemos, comprobar las diferencias que existen en el rendimiento a nivel universitario que presentan las mujeres versus el de los hombres, ¿sí? Entonces ahí ya estamos achicando, hemos achicado, pero luego lógicamente que eso nos sirve como un disparador para ir punteando los objetivos específicos. Eh, Fíjense, después lo vamos a retomar, pero fíjense cómo comienza la escritura del objetivo, comprobar, lo cual nos está indicando que el verbo que se escribe es en infinitivo, simplemente fijarse en ese pequeño detalle, y el verbo en sí mismo indica acción. Lo que yo quiero es comprobar. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de objetivos, generales y específicos. El general es abarcativo y se recomienda, lo cual no es que así tiene que ser, se recomienda uno justamente para que no sea tan amplio lo que uno quiera abarcar en la investigación. Depende también lo que se propongan, porque por ejemplo hay convocatorias que te, te sugieren que a lo mejor pongas más objetivos generales, depende, pero generalmente se sugiere que sea uno. Por ejemplo, un segundito. Eh, por ejemplo acá, que después lo vamos a retomar en la vinculación con los específicos, dice determinar la influencia que ejerce la organización formal de las MIPYMES en la consecución de su éxito o fracaso. ¿Mm? Entonces, acá es justamente un objetivo global, abarcativo. Bueno, con respecto a los objetivos específicos, se busca que primero que tengan una estrecha relación, tengan una vinculación con los generales, o el general, el objetivo general, y la cantidad es proporcional a lo que se desea medir, lo que se desea verificar, constatar, ¿sí? Entonces, acá tomamos la referencia de lo que mencionábamos en el objetivo general, determinar la influencia, etc. Y luego lo desmenuzamos en 5 objetivos. Generalmente los objetivos específicos nos sirven como para diseñar ya la estructura de los capítulos de una investigación. Entonces, lo primero es conocer el nivel de especialización. Segundo, establecer la congruencia que existe. En tercero, describir la forma que se ejerce la autoridad, porque eso me permite, digamos, conocer esto que está mencionado al final, que es el éxito y el fracaso.
evaluar si la cantidad de subordinados que depende de una persona está de acuerdo a sus necesidades, justamente por la cuestión organizativa, y describir el nivel de descentralización que existe en la misma. Entonces, desde un objetivo general, yo comienzo a desplegarlo para concretarlo y especificarlo, porque justamente el peligro puede ser que eso se desvanezca, que pierda, digamos, forma, y bueno, los objetivos específicos me orientan y me ayudan en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que va dentro? Bueno, primero el verbo. Así como en la pregunta comenzaba con una interrogación, por ejemplo, qué, cómo, por qué, etc. Acá va el verbo, que especifica una acción. La variable, que es lo que yo quiero observar, por ejemplo, en lo que hizo referencia el ingeniero Oliveira, era sobre la deserción. La unidad de observación, los estudiantes de primer año, dimensión espacial y la dimensión temporal. Entonces, todos estos componentes que están dentro del objetivo, que también a su vez están dentro del problema, es lo que a mí me permite fundamentalmente recortar y pararme, digamos, en un lugar específico y en unas dimensiones todas particulares, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, algunos, por ejemplo, suelen proponer como matriz operacional para la escritura de los objetivos, también de la hipótesis y de otras cuestiones más, ir desplazando los términos. Por ejemplo, se comienza con la pregunta, bueno, el qué, el cómo, por qué, etc. Y eso se lo desplaza y se ubica el verbo, porque ya la variable, la unidad de observación, la dimensión espacial y temporal está ya presente, ¿sí? Bueno, acá aparece una lista de verbos que podemos tener a mano. Después vamos a mencionar otra, que es lo que se llama la taxonomía de Bloom, que está fragmentado entre verbos para aplicarlo a los objetivos generales y verbos para aplicarlos a los objetivos específicos. Ahora, también hay verbos que están o que son para la construcción o la escritura de los objetivos generales, que también se figuran y están, por ejemplo, en los específicos. No sé, por ejemplo, el primero, generar, analizar, y también aparece en específico, analizar, ¿sí? Más en concreto, la taxonomía de Bloom, que justamente es un psicólogo que incursionó en el campo de la educación, que hizo una estructuración de los verbos que de cierta forma van especificando algunas categorías de acuerdo a lo que se quiere investigar, como por ejemplo conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Que justamente esto es en un sentido ascendente. El primer nivel, el nivel más básico, está vinculado al conocimiento. Lógicamente que todo conocimiento siempre se orienta a la aplicabilidad, a la transformación, al cambio, a la mejora de la calidad de vida, ¿sí? Y desde ese lugar se van ascendiendo a llegar al punto más alto, que está vinculado con la dimensión de la evaluación, es decir, el juicio de valor que se hace sobre algo. También los estudiosos digamos, de la construcción de los objetivos en el campo de la investigación, lo que suelen remarcar es que un verbo que se elige, vamos a suponer, por ejemplo, análisis, que está en la cuarta columna, pongo, por ejemplo, determinar las condiciones de tal lugar, etcétera, según las normas. Bueno, cuando yo comienzo a escribir los objetivos específicos,
Esos objetivos específicos tienen que estar ubicados dentro del mismo nivel y hacia abajo, es decir, tienen que ser seleccionados desde el nivel de análisis, que sería el cuarto, al primero, que sería del conocimiento. No se puede extrapolar los verbos de los niveles siguientes. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente los niveles siguientes son niveles superiores al que se ha indicado. Entonces, simplemente en la parte práctica nuestra, cuando uno está escribiendo, cuando está reelaborando, tener este formato y estar atento al momento de elaborar justamente la escritura del objetivo. Teniendo, digamos, primero como claro que la construcción del objetivo es a posteriori de la definición del problema. En segundo lugar, cuando comienzo a escribir lo que yo quiero, que va a ser lo que me va a orientar, tienen que aparecer estos aspectos y estas dimensiones, que ya, vuelvo a remarcar, están presentes justamente en la elaboración del problema. Lo que hago como estrategia para la organización o para la escritura es sacar la pregunta en el caso del problema, el qué, el cómo, por qué, etcétera, y coloco el verbo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el ejemplo de Mario. Dice, ¿de qué manera influye la economía familiar en la deserción académica de los alumnos de primer año de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, en el periodo 2020 de aislamiento social ocasionado por el COVID-19? Entonces, saco el de qué, que es el interrogatorio, el que, por ejemplo, puedo poner determinar, describir, interpretar, analizar la influencia o cómo influyó la economía familiar, ¿sí? Como una hipótesis o una variable de causa, o sea, la economía que influye en la deserción, ¿sí? Entonces yo parto de la hipótesis que la situación económica es la que influye en la deserción de los estudiantes. Y voy acotando, digamos, porque lo que yo voy a observar son los alumnos de primer año. No voy a observar el arco de los 5 años, no de todas las unidades académicas, sino de la facultad. No todos los periodos, sino que voy a tomar este periodo particular que ha tenido condimentos todos, digamos, distintivos, como es el aislamiento. Entonces, desde ese lugar y retomando lo que nos planteaba el ingeniero Oliveira, nosotros vamos haciendo justamente ese juego y desde ese lugar vamos redactando y queda registrado los objetivos que nos planteamos para la investigación, ¿sí? Entonces ahora tomaríamos 5 minutitos, justamente a la luz de lo que se ha visto, de lo que ustedes han hecho en la instancia anterior, y redactar, tomarse el trabajo de redactar, al menos incipientemente, un objetivo general y 3 objetivos específicos, teniendo en cuenta esta referencia que hacíamos de los componentes del objetivo, y también me gustaría que estemos muy atentos al aspecto de los verbos, ¿sí? Primero, que estén en infinitivo. Segundo, que de acuerdo al nivel que yo elijo, el general, que los específicos estén en el mismo nivel o estén hacia el nivel 1 y no hacia los posteriores. Simplemente como ejercicio y como práctica que nos ayuda a estar atento a ese aspecto. Y